Una de las frases más polémicas de este canal es que China ha sido el país más importante de la historia de la humanidad en 3.800 de los últimos 4.000 años. Que la emergencia de China hoy no es una excepción, sino una vuelta a la normalidad. Esto es muy fácil de explicar, a pesar de la oposición con la que cuento. No es ideológico el argumento, es numérico, y se debe obviamente a su población, que ha sido dominante junto a India en casi 40 siglos, donde la riqueza era básicamente agrícola, con una productividad muy similar entre los distintos seres humanos. De hecho, India sería el único que podría poner en duda esta afirmación. ¿Y el Imperio Romano? Me encanta cuando me responden esto porque no hacen más que reafirmar la educación eurocentrista e ignorante que hemos propagado por el mundo, colonizando mentes con información en el mejor de los casos incompleta. Filosofía griega, derecho romano y religión cristiana. Hasta ahí llegó nuestro adoctrinamiento educativo. Roma apenas igualó al Imperio Han algunas décadas. Podríamos hablar del califato abasí, el imperio persa, el otomano, el imperio ruso por extensión. La función social de este canal al menos consigue eso, que dejemos de hablar de españoles, ingleses o estadounidenses y rebusquemos en un atlas quiénes eran los mamelucos, más allá de que todos sepamos que tienen bonus contra caballería. Un atlas, digo, pobre de mí, menudo boomer. ChatGPT como mucho para no pensar. Si os interesa, grabo un episodio analizando a todos los imperios en su mejor momento y lo comparamos con los chinos, porque probablemente eso de que ha sido el país más importante de la historia de la humanidad en 3.800 de los últimos 4.000 años sea exagerado por mi parte, y como mucho sean 3.700. Os decía, hasta la revolución industrial, el PIB y la población van de la mano. Y si contienes un tercio de los humanos del planeta, lo normal es que tengas una parte enorme del PIB del planeta. Y aquí viene el cambio histórico. No es hasta bien entrada la revolución industrial cuando el PIB se desacopla de la población. Cuando una persona, gracias a los bienes de capital, a las máquinas, a la energía barata, a la organización, a las instituciones formales e informales, produce mucho más que otra. Y por tanto, países con menor población pasan a ser relativamente más importantes. Pero esto, como digo, ocurre bien entrada la revolución industrial. Hasta mediados del siglo XIX, hasta casi el siglo XX, China sigue siendo el país más importante del planeta. Aunque esto no salga explicado en ningún vergonzoso libro con el que nos han educado y todavía hoy educamos a los más pequeños. Por suerte, la educación obligatoria es cada vez más irrelevante y un joven hoy tiene infinitamente más acceso a la información cuando consigue robarle a papá su móvil que en los anacrónicos sistemas obligatorios a los que se ve sometido para que le expliquen lo importante que fue su país en el pasado, lo mucho que conquistó, pero sin matar a nadie, eso sí. Su país solo fundaba universidades, sus militares nunca violaban ni mataban. Bueno, ya sabéis, el lote completo de reescritura de la historia que hace que mires con orgullo ese trapito de colores al que llamas bandera, sea cual sea, y te emociones cuando oyes el himno de tu equipo en un mundial. ¿Pero qué te han hecho? Por eso nos sorprende, nos abruma la presencia actual de China en nuestros informativos, en sus avances científicos, en su presencia internacional, como ente decisorio, pero también en un plano mucho más cotidiano e individual, en las aulas de nuestras universidades, en congresos científicos o paseando por los monumentos de nuestras ciudades. No entendemos nada. ¿Cómo ha pasado esto tan de repente? Pues la realidad es que no ha sucedido de repente, simplemente te lo habían ocultado. Y ahí tienes también tu parte de culpa, porque ya sabemos que el periodismo, la profesión más moralmente degradada de nuestro tiempo, solo está en China para hablarte de genocidios, créditos sociales o golpes de Estado, pero tú, que te informas de lo que sucede en el mundo a través de estos personajes, ¿no crees que tienes algo de culpa también? Bueno, no sigo por ahí, que cada cual revise cómo se informa, si quiere, si no, que todo siga igual. Hoy os quería hablar de la dinastía Qing, el penúltimo momento en el que China fue grande. Y voy a poner el punto de mira en un año, 1820, su instante de máxima expansión, su pico territorial. No confundir con la dinastía Qin, las dos muy importantes y una pronunciación parecida a nuestros ojos, pero absolutamente opuestas. La dinastía Qin fue la primera y fue muy cortita. La dinastía Qing fue la última y duró muchísimo tiempo. De hecho, ha sido una de las grandes dinastías de China y del mundo, y probablemente la más denostada. No por los occidentales, como suele suceder, sino por los propios chinos.
El nacionalismo chino ha denigrado una parte de su propia historia. Los Qing eran manchúes y siempre fueron tratados como una dinastía extranjera, lo cual ya da para tener varias conversaciones interesantes con los chinos que conozcan algo de su propia historia. El adoctrinamiento educativo no solo funciona en tu país, también en China. Si queréis ver tartamudear a un profesor de historia chino, preguntadle por qué la muralla que protegía de tribus extranjeras deja fuera 1/5 de la superficie actual del país. Mencionar el Tíbet o Xinjiang es demasiado básico y denota un conocimiento occidental epidérmico de China. Elevemos el nivel de la conversación y hablemos de los manchúes o de los Xiongnu justamente en la época de la primera dinastía. Porque hoy todo eso es China y es innegociable, tanto a nivel fronterizo, límites territoriales como legado cultural. La tumba de Genghis Khan, simbólica, está en China y los historiadores locales acostumbran a jugar al despiste colocándolo en una zona gris, cuasi atribuyéndole nacionalidad china. Bueno, pues entre las muchas contradicciones entre las que cabalga la reescritura nacionalista de la historia de cualquier país, la dinastía Qing es oficialmente mala. Origen del siglo de humillaciones chino, según explica la historiografía actual, aunque la mitad de ese siglo estuviera ya en manos de la República. No preguntéis, no sea que a alguien le dé por pensar. De momento, la peor década de la historia del país no forma parte del siglo de humillación, imagino porque fue autohumillación. Eso fue necesario para tener la China que tenemos hoy. Ok. Si en algún momento queremos ser justos con la dinastía Qing y revisamos la historia con más generosidad, quizá podamos entender que sufrieron el tsunami industrial europeo, la carrera por la colonización del planeta, y ellos ciertamente jugaban con reglas antiguas. Dicho sea de paso, como todos los países del globo, excepto españoles y portugueses primero, ingleses, franceses u holandeses después. Es decir, si queremos culpar a los Qing de no estar a la altura, deberíamos culpar a todos los países excepto a 5 o 6 que se comieron el globo. Pensad también que en el año 1700 o 1800 había aproximadamente 50 países en el mundo. Esa falacia tan repetida de que cada vez hay menos países, que los estados tienden a fusionarse, que tenemos que unir Latinoamérica, la Unión Europea o los países árabes porque esa es la tendencia global, es rigurosamente falsa. Hace 200 o 300 años, repito, había 50 países en el mundo, entre 40 y 60 dependiendo de lo que consideremos un país. Desde entonces no ha dejado de crecer jamás el número de países. Y no los han traído de Marte, ¿eh? Todos los años de toda la historia reciente se mantiene o crece el número de países, subdividiendo lógicamente a los existentes, no hay otra. De esos 50 países que había en el siglo XVIII-XIX, hoy no es que haya 51 o 52, ni un 10% más, ni un 20% más, ni un 100% más, ni el doble, ni el triple. Hoy hay 200 países en el mundo, 4 veces más, 195 más o menos oficiales. Es decir, el mundo no tiende a unirse, ni mucho, ni un poco, sino todo lo contrario. Tiende a separarse en unidades políticas cada vez más pequeñas, a pesar de la nostalgia de aquellos que aún piensan que su país volverá a ser grande, considerando lo que un día le expropiaron a otros. Jaja, qué tontos los árabes que se creen que conquistarán algún día el Al-Ándalus, los turcos que creen que les pertenece todo lo que un día fue el Imperio Otomano, o el Akhan Barat, la India individida con la que sueñan algunos. Perdón, quizá acabo de desbloquearte un nuevo miedo. Ya sabéis, nacionalista es todo aquel que piensa más en su bandera que en la mía. ¿Cómo se atreve? Bueno, pues en esa subdivisión continua de países que hemos vivido en los últimos 2 o 3 siglos, China está casi igual. Hemos perdido Mongolia y bueno, estamos renegociando el tema Taiwán. Lo demás está igual. De hecho, Mongolia la habían ganado los propios Qing, además pacíficamente. Esto no se suele explicar a su favor. Repito, si miramos un mapa del año 1800 y miramos lo que hay hoy, lo digo de otra manera. Si sentáramos a los regentes del año 1800 y les enseñáramos un mapa de hoy y les preguntáramos si lo firman, quizá el único que te lo firma es el emperador de China. Tan mal no lo hicieron los Qing, al menos visto desde un punto de vista geográfico, que a mí me importa poco. Las rayitas imaginarias en los mapas son un invento humano y, como decía Séneca, yo no nací para un único rincón, pero, ya digo, el nacionalismo actual nos lleva a vivir con un sueldo miserable, pagar más de la mitad de lo que ganamos a nuestro soberano actual, pero lo hacemos felices porque si reconquistamos las Malvinas, Gibraltar, invadimos Groenlandia, ganamos el Mundial o el Open de Australia, por unos segundos poder pagarle o no la calefacción a mi madre cuenta menos y mi miembro viril va a medir unos centímetros más. ¿No es maravilloso? Bueno, pues a pesar de que China seguiría siendo el país más importante del planeta en términos poblacionales, de PIB, etc., hasta la segunda mitad del siglo XIX,
Me detengo en 1820, cuando China alcanzó su mayor extensión territorial de la historia. Además, fueron los últimos años de estabilidad relativa antes de que grandes tensiones internas y la presión extranjera remodelaran el imperio. Incluía toda la China Han propiamente dicha, Manchuria, el hometown de los Qing, Mongolia, ojo, la actual Mongolia interior y también la Mongolia exterior, que la habían integrado sin violencia y existía una convivencia pacífica que rompieron los soviéticos, el Tíbet, que formó parte de China desde la expansión del Imperio Yuan en el siglo XIII y se creó una división administrativa durante la dinastía Qing en el siglo XVIII, de hecho se pierde con la caída del último emperador, mini punto para los Qing, punto negativo para los republicanos, muy poco explicado esto una vez más. Xinjiang, otro mérito Qing, esta vez sí violento, y de nuevo de mérito de la República, pues los focos separatistas se consolidan tras la República de China y una vez más con apoyo soviético. Volvamos al mapa de 1820. Quizás si estudiáramos más esa época, ese pico de poder y el supuesto siglo de las humillaciones posterior, no desde la retórica china de qué malos los extranjeros, que sí fueron muy malos, sino desde el qué mal gestionamos internamente la caída imperial o la transición a una república. No teníamos un plan para después de Hussein, Gaddafi, el último emperador. La idea era derrocar al tirano y después salga lo que salga. Ya contaremos después la historia como que los Qing fueron un desastre, que quizá lo fueron. Probablemente esto no sean blancos y negros, sino una escala de grises, pero igual que tenemos hoy a los estadounidenses hostigando, generando separatismo, vendiéndole armas a los taiwaneses, considerada por los propios estadounidenses una región más de una única China. Imaginad ahora que los chinos le estuvieran vendiendo armas abiertamente a una Texas separatista. Bueno, vendiéndole armas a los taiwaneses, ofreciendo apoyo al Dalai Lama, declarando a los musulmanes de Xinjiang buenos. A estos deben ser los únicos musulmanes que caen bien en Estados Unidos. Todo el resto son terroristas, excepto estos, por los que vivimos con el corazón en un puño. Pues si hoy es Estados Unidos quien hace todo lo posible por boicotear la unidad china, en aquel momento fue, de forma diría muy superior, la Unión Soviética. Que hablamos mucho de los británicos y después de la alianza de las 8 naciones que acabó saqueando Beijing en el año 1900, y como los rusos fueron uno de esos 8, parece que les otorgamos 1/8 de la responsabilidad, uno más en el grupo de los malos, y no. De Inglaterra a Japón existe un interludio de unas cuantas décadas donde el país más nocivo para los intereses chinos, con muchísima diferencia, ya digo, bastante peor que los estadounidenses de hoy o la Inglaterra que se quedó con Hong Kong, es el Imperio Ruso primero y sobre todo la Unión Soviética después. Se critica mucho a la dinastía Qing por no haber podido hacer frente al ataque británico. Nadie podía en aquel tiempo, los chinos habían perdido el tren de la revolución industrial y el potencial marítimo de Reino Unido era incontestable. Pero si miramos la cantidad de culturas y autogobierno que existía dentro de la geografía de la China de la dinastía Qing, el pico territorial de 1820 no necesariamente significaba control absoluto de toda su extensión. Si hoy existen dificultades para ordenar provincias remotas, imaginad entonces cuando el emperador daba una orden que tardaba meses, si no años, en llegar a todos los rincones del imperio, si es que llegaba a aplicarse. Si el tamaño de la China de hoy nos abruma, nos desborda, proporcionalmente en 1820 era casi el doble de grande. Si hoy China es el 18% del planeta en población, entonces era más del 36%. Si hoy es el 6% del globo en extensión, entonces era el 10%. Si en el presente es el 18% del PIB mundial, casi 1/5 del mundo, entonces será casi el doble, 1/3 de todo el planeta. Sería demasiado largo el episodio si profundizara en todas las facetas de la dinastía Qing, que además, como vemos, duró varios siglos: economía, sus relativos bajos impuestos, infraestructuras, el Gran Canal, demografía, ya vemos eran 1/3 de todo el globo, cultura, enfoque filosófico, carencias, relaciones diplomáticas, crisis internas, manchúes gobernando a Han con el confucianismo como pegamento. Habría que hacer episodios prácticamente por cada emperador o abarcando temáticas muy concretas. Imaginad si tratáramos esos 3 siglos, del 17 al 19, en toda Europa. Más aún, si siempre digo que China son 3 Europas, imaginad una China casi el doble de grande. 3 siglos de varias Europas en un solo vídeo es absolutamente inabarcable. Os leo en los comentarios sobre lo que más os interese. En esta ocasión solo he intentado focalizarme en el tema territorial porque suele ser uno de los ejes más injustamente tratados al hablar de esta dinastía. Lo dejo aquí, 1820, la penúltima vez que China fue grande. El mapa muestra el alcance máximo, pero también la calma antes de una tormenta histórica.
porque después llegaron los ingleses y con ellos trajeron el opio, y el resto forma parte ya de los libros de historia. Os dejo hoy con un proverbio chino. Ren suan pu ru tian suan. Literalmente, los cálculos humanos no superan a los del cielo. Y explica por qué, por muy bien que planifiques algo, hay factores fuera de tu control, azar, contexto, acontecimientos inesperados que pueden cambiar el resultado. No se trata de fanatismo religioso, más bien recuerda que la realidad es más compleja que cualquier estrategia y que conviene mantener humildad y capacidad de adaptación. Que paséis una feliz semana. Y si queréis saber más sobre las cosas que pasan en el lugar donde pasan las cosas, suscribíos a este canal, activad la campanita sobre todo, porque ya sabéis que YouTube intentará por todos los medios no recomendaros mis vídeos. También podéis comprar mi libro, 21 claves para entender China en el siglo XXI, o ya para un nivel más avanzado podéis uniros a mis viajes que realizo con emprendedores para enseñarles China como nunca nadie antes se lo había contado.